Busquen en su Biblia la carta, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos 19, versículos del 1 al 7. Y cuando encuentre esta porción de las Escrituras, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la palabra, para así darle lectura a la misma y presentarnos en oración y declarar en esta mañana el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hechos 19, versículos del 1 al 7. Si usted no lo sabía, en el calendario eclesiástico hoy es un día especial porque es el día de Pentecostés. ¿Amén? Así que se me enteró. Y si usted es de los hermanos que viene de las iglesias litúrgicas y tiene su leccionario y sigue todo eso, pues sabe que hoy es la fecha, ¿verdad? La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Muy bien, leemos Hechos 19, versículo del 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, unos 12 eran ellos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra nos habla. Háblanos hoy por medio de tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu haga que nuestros corazones ardan con tu presencia. Señor, que cada uno de nosotros tenga su Pentecostés aquí en esta mañana. Por esto lo pedimos todo en oración y en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Pasa. Muy bien. Para darle el trasfondo de este pasaje, necesitan entender quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista era el predicador más poderoso que había en esta época, el más reconocido. Por eso, si se acuerdan, hasta Herodes temblaba con Juan el Bautista, le tenía temor. Tenía tanta paranoia con Juan que, ¿se acuerdan?, le mandó a cortar la cabeza. Juan era un predicador que sin equipo de sonido como nosotros tenemos hoy, se iba al desierto y las multitudes lo iban a buscar. Pero cientos de miles. Y venían de diferentes países. Hoy en día nosotros llamaríamos a eso que Juan tenía un ministerio internacional. Y tenía seguidores en los diferentes países. Y Juan predicó por más de 20 años. Y como ustedes saben, Juan fue el precursor, el que le preparó el camino a Jesús. El que llamó a Juan le pidió que enseñara sobre el bautismo, que bautizara en agua. Y era un bautismo de arrepentimiento, en espera de aquel Cristo, aquel Mesías que iba a llegar, que era Jesús. Y muchos fueron bautizados por Juan el Bautista, por eso el título de su nombre. Él era el que bautizaba. Hasta el mismo Señor Jesús se fue a bautizar con Juan. Porque era legítimo que Jesús se bautizara, ya que Dios le había pedido a Juan que bautizara en agua. Y ese mismo Dios fue el que le dijo a Juan el Bautista: el que tú veas que el Espíritu Santo descienda en forma corporal sobre él,
ese es el Cristo, ese es el Mesías. Y tú ciertamente bautizas en agua, pero Él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ese es Juan el Bautista. Y Juan, como les acabo de decir, tenía multitudes de discípulos porque la gente viajaba de otros países a escuchar a Juan y bautizarse por Juan. Y luego que los escuchaban, regresaban a sus países. Por ejemplo, una de las personas que era un discípulo de Juan el Bautista es un gran y famoso predicador conocido como Apolos. Apolos era un hombre poderoso con el verbo. Dios lo usaba de una manera increíble. Y Apolos se metía en las sinagogas y contendía con los judíos, demostrándole que el Mesías era Cristo, era Jesús. Pero Apolos no conocía a Jesús. Y Apolos nunca fue bautizado con el bautismo de Jesús, solamente el bautismo de Juan el Bautista en agua. De manera que cuando Apolos llegó a predicar en esta área de Éfeso, había una pareja en la sinagoga, una pareja cristiana llamada Priscila y Aquila, y lo escucharon y dijeron: este hermano es tremendo, Dios lo usa poderosamente, lo único es que él no ha conocido a Jesús todavía. Y cogieron a Apolos después del culto y le dijeron: queremos hablar contigo. Y dice la Escritura que le explicaron más claramente el Evangelio. Y le dijeron: sí, Juan bautizó con agua, pero te falta el bautismo de Jesús, aceptar a Jesús. Y como nosotros sabemos, Apolos aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y se convirtió en un predicador cristiano, pero increíblemente poderoso. Y Apolos iba por todos los lugares predicando. Y casi siempre o iba antes de Pablo o iba después, pero estos dos eran los más conocidos predicadores de aquella época entre los gentiles. Muy bien, ahora estamos llegando a nuestro pasaje y van a ver por qué todo eso es importante. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos, dice la Escritura que eran como unos 12. Y estos discípulos, igual que Apolo, eran discípulos de Juan el Bautista. Bueno, aparentemente 20 años anterior fueron donde Juan el Bautista, lo conocen, tienen una experiencia espiritual de conversión, se bautizan con Juan el Bautista, no en Jesús, sino en el bautismo de Juan, y se regresan a sus países. Y ahora son fieles y son hombres que siguen la palabra de Dios, pero no conocen a Cristo. Pero como son discípulos de Juan el Bautista, andan con los discípulos cristianos en la iglesia cristiana. Andan todos juntos. Y Pablo llega y ve a estos hombres y dicen: qué raro, estos son distintos. Estos no son como los demás. Oiga, amados hermanos, de manera que lo primero que quiero decirles en esta mañana es que en toda iglesia cristiana hay gente con diferentes experiencias, diferentes niveles de entendimiento y diferentes creencias. Y cuando llegan a las iglesias, nosotros los pastores que tenemos que tratar de ver cómo esta gente parean en la iglesia. Y hay gente que no puede y hay gente que puede. Porque lo importante es que el Espíritu de Dios te dirija al lugar donde tú tienes que ir. Si este es tu rebaño, si te toca estar aquí, el Espíritu te va a insertar en el cuerpo de Cristo. Cuando no lo es, no lo es, y uno lo siente, y hay que andar por ahí buscando y orando hasta que el Señor te lleve al lugar que tú tienes que estar. No todo el mundo tiene que estar en Génesis. Por eso yo confío que todos los que están aquí porque el Señor los dirigió a este lugar. Todavía hay mucha confusión con eso. Pero una cosa es cierta. Pablo vio a estos hombres y dijo: qué extraño. Estos no tienen una experiencia como los demás cristianos. Y les hace una pregunta muy sencilla, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a hacer una exégesis de eso, lo que está pasando ahí. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen: no. Bueno, ¿qué es lo que observa Pablo? Que esta gente no anda en el Espíritu.
en la iglesia, pero no andan en el Espíritu. Porque, amados hermanos, cuando usted tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te impulsa a testificar de Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar el nombre de Jesús. Pero si tú vienes aquí a hablarme de Juan el Bautista y Juan el Bautista y yo sigo Juan el Bautista, tú estás fuera de foco. Y yo aprecio a Juan, qué bueno, pero nosotros no estamos aquí por Juan, estamos aquí por Jesús. Y a veces yo me encuentro con esta situación que tengo gente que visita nuestra iglesia y nunca por sus labios sale el nombre de Jesús. Me hablan de cuánta cosa hay. Y yo hablo de cualquier cosa. Pero yo escucho. Porque el árbol se conoce por su fruto. Y de la abundancia del corazón abre la boca. Y Pablo vio que Cristo no estaba ahí. Porque cuando tú y yo estamos llenos de Jesús, nos pasamos hablando de Jesús todo el tiempo. ¿Usted ha escuchado a esa gente que dice, ay, yo no quiero ir, lo único que hace esa gente es hablar de Jesús? Y dime tú, ¿de qué se supone que estemos hablando? No venimos aquí, sino a exaltar el nombre de Jesús. Yo no voy a la iglesia, lo único que hacen es hablar de Jesús. Lo único que hacen es hablar de la Biblia. En la iglesia se supone que estemos hablando de la Biblia. En la iglesia se supone que estemos exaltando el nombre de Jesús. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, eso no te molesta. Usted ha visto a la gente aburrida, ¿verdad? Ay, qué aburrida es la iglesia. ¿Qué hicieron? Hablar de Jesús todo el día, chicos. Pues nosotros nos gozamos de hablar de Jesús todo el día, la tarde y la noche. No nos cansamos de hablar de Jesús. Andamos en su palabra, andamos en su espíritu. Y el Espíritu Santo te sigue mostrando y enseñando cosas más grandes, más profundas, más hermosas. Y mientras tú exaltas el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te mete más para adentro en el río de su espíritu. Y te acuestas a dormir y tienes sueños con el Señor. Y te despiertas y el Señor te muestra cosas nuevas. ¿Qué de malo hay con eso? Entonces, amados hermanos, el que anda en el Espíritu da fruto del Espíritu. Si tú tienes vida espiritual, te digo que por el fruto se conoce el árbol. Pero cuando no vemos el fruto, ¿qué clase de árbol será este? Y Pablo le preguntó, ven acá, ¿y tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de árbol son ustedes? ¿Ustedes son del árbol espiritual? Y ellos contestan, espérate, ¿qué es eso del Espíritu? Con razón, dice Pablo. Con razón. Pues mire, le voy a explicar la verdadera razón por qué ellos no habían oído del Espíritu Santo. Les dije que hace 20 años se fueron y se bautizaron con Juan el Bautista. Se regresaron a su país. ¿Qué se perdieron ellos? La aparición de Jesús. La manifestación de Jesús. Los 3 años que Jesús enseñó. Su muerte. Su resurrección, su ascensión. Se perdieron a Pentecostés. Se perdieron el derramamiento del Espíritu. Ellos no saben nada de esto. Lo único que ellos saben es lo que les enseñó Juan el Bautista. Pues ellos no te pueden dar lo que no tienen. No es culpa de ellos. Ellos están tratando de seguir a Dios. Entonces Pablo les hace la próxima pregunta. Mira el versículo 3 y el 4. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos les dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. ¿En qué fuiste bautizado? Pero ven acá, ¿cómo que tú nunca has oído del Espíritu Santo? ¿Ustedes saben por qué? Pablo les pregunta, ¿y en qué fuiste bautizado? Porque la experiencia normal de todos nosotros los cristianos es que cuando creemos en Jesús y aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo. Y Jesús mismo nos enseñó, el que crea en mí, de su interior fluirá un río de agua viva. No es posible que tú hayas aceptado a Jesús, te hayas bautizado en Jesús y tú no sepas lo que es el Espíritu Santo. Algo te tiene que haber pasado.
Cuando yo me convertí y yo nací de nuevo, yo sentía eso adentro de mí, pero yo no sabía lo que era. Y me fui del culto, me fui de la iglesia y nadie me explicó. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y era buenísimo, yo estaba contentísimo. Yo tenía una sonrisa al lado, pero nadie me había explicado la experiencia del Espíritu Santo. Entonces uno tiene que regresar a la iglesia, irse a la escuela bíblica y coger los cursos de discipulado. ¡Oh! Y ahora te dan la explicación. Y uno tiene que venir para atrás y decirle, pastor, tengo muchas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y qué es lo otro? Y muchas iglesias nos dejan sin entendimiento. Hay iglesias que no explican. Hay iglesias que están en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Ya mismo entramos en esto. Hay iglesias que dicen que esto del Espíritu era para la iglesia primitiva, solamente para los apóstoles, que eso no es para nosotros. Pues hoy es el día de Pentecostés, hoy es el día de hablar de eso. Y si usted viene de otra denominación, usted va a escuchar algo tal vez un poco distinto en esta mañana. No se enoje, mire la palabra y escudriñala. Porque aquí hay hombres que están luchando con eso. Yo no tengo el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? Pero me dijeron, a mí no me dijeron nada del Espíritu Santo. Pues vamos a aplicarte eso en esta mañana. Mire, dice la palabra en el versículo 5 y 6, lo siguiente. Cuando oyeron estas palabras de Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo se quedó así y dijo, empezó con el asunto de, ¿en qué tú fuiste bautizado? Bautismo de Juan. Pero hay un bautismo de Juan y hay un bautismo de Jesús. Escuchen, hay dos bautismos diferentes. Y yo quiero que ustedes sepan, hay muchos bautismos más. Porque lo que le pasa a la gente es que se fueron a ciertas iglesias, por ejemplo, y los bautizaron para hacerse miembros. Y llegan a Génesis sin el Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿tú fuiste bautizado? Sí, yo fui bautizado. Pero fueron bautizados para hacerse miembros y eso es todo. Entonces se bautizan por hacerse miembros. A veces los padres bautizan a los hijos porque ya llegaron a los 12 años, hay que bautizarlos. O vienen de denominaciones que los bautizaron cuando eran infantes y no tienen el Espíritu Santo, pero están bautizados y yo quiero estar aquí. Igualito que los discípulos de Juan el Bautista. Espérate, ya yo fui bautizado, yo tengo que hacer eso de nuevo. Sí, pero fuiste bautizado de otra manera. Fuiste bautizado con otro entendimiento. Fuiste bautizado y nunca te explicaron. Tú no sabías lo que estaba pasando ni lo que estabas haciendo. Usted me está diciendo que me tengo que bautizar de nuevo. Pues mire lo que pasa. Que si usted se bautiza en el nombre de Jesús, no, usted no tiene que bautizarse de nuevo. Es una sola vez. Es como la salvación. Usted se salva una vez. Usted no se puede estar salvando todos los domingos. Yo sé que hay gente que pasa todos los domingos. Pero si usted viene de un lugar donde lo bautizaron de una manera, y muchos hermanos me dicen, pastor, me falta lo que usted me explica. Eso a mí no me lo dijeron. Pues, entonces lo mejor que puede hacer un pastor es, vamos a bautizarte de nuevo. Vamos a hacer las cosas bien y bautízate como se supone que ocurra. Eso es lo que está pasando aquí. Eso está pasando ahí. ¿En qué te bautizaste? ¿Bautismo? No, hombre, no. Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús es distinto. El bautismo de Jesús es sobre el nuevo nacimiento. Porque cuando tú te bautizas y vas a las aguas, tú mueres a tu vieja criatura y tú sales un nuevo hombre. Nuevo. Y eso significa la muerte y la resurrección. Entonces, Pablo dice, vamos a hacerlo bien. Y ellos dijeron, ok, vamos para adelante. Y aceptan a Jesús y se bautizan en el nombre de Jesús. Y Pablo les impone las manos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Pongan atención. Debido a ese texto, un versículo, hay gente que piensa que el Espíritu Santo se da por la imposición de manos. No hay problema. A veces el Señor se derrama sobre nosotros a través de una imposición de manos. Pero en la Biblia hay muchos pasajes
donde nadie impone mano y el Espíritu Santo cae sobre ellos. ¿Se acuerdan en casa de Cornelio? Hablando, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo. No se pongan a hacer doctrina sobre esto, porque el Señor hace como Él quiere. Miren otro ejemplo. Hay gente que dice, el Espíritu Santo se derrama en la vida de uno es bautizado en el Espíritu cuando uno baja las aguas. Hay pasajes donde la gente bajaba las aguas y uno era bautizado al salir de las aguas, claro que sí. Pero también hay pasajes en la Biblia que la gente es bautizada con el Espíritu Santo antes del bautismo de agua. Y hay gente que fue bautizada con el Espíritu Santo después del bautismo de agua. Antes, durante y después. Entonces, ¿cómo hacemos? Es que el bautismo del Espíritu lo da el Señor cuando Él quiera. No hay regla, no hay doctrina. Y si usted está por ahí leyendo libritos que te explican los pasos, eso, olvídate de todo eso. Porque tú puedes estar en tu casa y recibir la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes estar en tu carro y recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque eso lo decide el Señor. Porque quien da el Espíritu Santo no es la doctrina, quien da el Espíritu Santo es Jesús. Juan bautizaba en agua, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y hay gente que no tiene esos conceptos claros. Mira, amados hermanos, esa es la experiencia normal, haber recibido el Espíritu. Y cuando usted recibe el Espíritu, usted empieza a andar en novedad de vida. Ahora escuche lo que le voy a decir. ¿Usted sabe dónde está ocurriendo esto? En Éfeso, en Grecia. Le voy a decir la importancia de eso. Según un grupo de personas, esto es solamente para los apóstoles. Y ya esa época pasó. Estos no son apóstoles. Si fuera para los apóstoles, tenían que bautizarse en Jerusalén. No están en Jerusalén, están en Éfeso. Según esa teoría, pues el derramamiento del Espíritu Santo entonces fue para los 120, el día de Pentecostés, 120. ¿Dónde fue eso? En Jerusalén. Sí, pero el Espíritu Santo se está derramando y no es en Jerusalén. Años después de la experiencia del día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo se seguía derramando, no solamente en Jerusalén, en Samaria, en Éfeso, en Roma, en España y en los fines de la tierra. Que el Espíritu Santo se sigue derramando ayer, hoy, mañana y siempre, amados hermanos. Que el Espíritu Santo no solamente era para ellos, que el Espíritu Santo es para ti y para mí. Que el Espíritu Santo no es solamente para los hombres, que el Espíritu Santo es para las mujeres, los niños, los jóvenes también. Dice la palabra de Dios que hasta los ancianitos, y ya yo estoy en esa contraria, que hasta los viejitos van a tener el Espíritu Santo. Las doctrinas que se inventan las denominaciones. No, usted no puede tener eso porque eso era un fenómeno que ocurrió hace 2000 años. ¿Dónde está eso? Tráeme un versículo que diga eso. Dime un versículo que diga, esto es solamente para los 12 apóstoles que estaban en Jerusalén. Enséñame. Esa es la experiencia normal de todo cristiano. Eso fue lo que Jesús explicó. Todo el que cree en mí, de su interior fluirá el río del Espíritu. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has recibido a Jesús? Porque si tú recibes a Jesús, tú recibes el Espíritu. A veces tengo que hacer la misma pregunta que hace Pablo. ¿Tú has recibido el Espíritu? A veces hay gente en la iglesia que dice, yo quisiera tener lo que tú tienes. Tú lo puedes tener. Yo veo a ese hermano tan contento y alabando. ¿Y por qué tú no lo puedes tener? Lo que tienes que hacer es abrir tu boca. Me da vergüenza. Lo que tienes que hacer es pasar al frente y aceptar. Ay, no me atrevo. Tú no viste lo que hicieron estos hermanos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptar a Jesús. ¿Dónde? Lo único que tienes que hacer es bautizarte. Vamos para adelante. Haz lo que tengas que hacer, pero recibe a Jesús y recibe al Espíritu Santo hoy. No te vayas vacío, no te vayas hueco, no te vayas débil en la fe. Vete con la presencia del Señor.
No hay cosa más hermosa. Las alabanzas esta mañana a mí me tocaron mucho. Hermano, cuando usted está luchando, cuando usted está en la lucha, en la prueba, cuando usted está en la batalla, que usted se siente que está decayendo, que ya no puedo más, Señor. ¿No es cierto que viene la presencia del Espíritu y te abraza? Y es en esa presencia que tú te sanas, que tú te liberas, que tú te gozas, que tú empiezas a llorar y dices, Señor, gracias. Y cuando tú pensabas que no podías más, ahora tú sales de ahí en el poder del Espíritu y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la cosa tremenda del Señor es que se manifiesta en tu corazón cuando tú menos te lo esperas. Cuando tú menos te lo esperas. Pero Él inunda tu corazón. ¿Qué hacemos si hace tiempo no sentimos la presencia del Espíritu? Eso pasa. Hay gente que atraviesan ciertos desiertos en su vida. Desiertos espirituales. Yo los he pasado. Estoy seguro que cada uno de ustedes también lo ha pasado. Y cuando se extienden uno dice, Señor, ¿a dónde te fuiste? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? No, es que a veces el Espíritu nos lleva al desierto y te deja ahí por una temporada. Pero no estás solo y no estás sola, el Señor está contigo. Pastor, ¿y qué se supone que yo haga? Pues tienes que aprender a tener victoria. Porque cuando Jesús rechazó a Satanás y lo derrotó y le dijo, escrito está, yo no me muevo de aquí, no convierto las piedras en pan, yo no me tiro del techo, yo no hago nada, lo único que yo voy a hacer es alabar a Dios. Dice que la fuerza del Espíritu Santo vino sobre él y salió de ese lugar lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo. De manera que la gente que no entiende por qué tú y yo venimos al culto el domingo en la mañana, yo tengo un mensaje. Es que aquí nosotros renovamos nuestras fuerzas espirituales. Es que aquí nos llenamos de su presencia. Es que aquí salimos en la nube del Señor. Ay, yo no sé qué hacen esa gente allí el domingo en la mañana. Van todos los domingos a cantar. Yo no sé qué ellos hacen. Pues, esa es la diferencia de tener el Espíritu y no tenerlo. Cuando tú tienes el Espíritu, tú lo entiendes. Y yo le agradezco mucho a Néstor y a Ruth por el misterio de adoración. Imagínense que usted llegara aquí el domingo en la mañana, listo para alabar a Dios, listo para el culto, y no hay músico. Llegan tarde. Y las canciones que están tocando y cantando no ministran. Y usted quiere arrancar, pero ¿cómo usted va a arrancar si nadie ha arrancado todavía? Génesis es bendecido porque tenemos un ministerio de alabanza tremendo. Y yo les he dicho, en septiembre cumplimos 5 años. Y ellos han sido fieles al Señor. Nunca le han faltado a usted, nunca le han faltado al Señor. Porque ellos entienden su compromiso, que es venir y adorar al Señor. Yo sé que hay gente que dice, ay, pero esos son los mismos que tocaron el domingo pasado. Y son los mismos que llevan tocando y cantando hace 5 años. El pastor, ¿usted no los va a cambiar? No, yo no los voy a cambiar. ¿Y por qué? Porque ellos vienen aquí todos los días y todos los domingos a adorar al Señor. Y si usted quiere adorarlo, únase a ellos y únase a nosotros. Una vez llegó una persona que quería sacarlo. Yo no sé por qué les ocurrió eso. Me los quería sacar. No, ponte a orar, porque eso no va a ocurrir. A veces el enemigo se inventa unas estrategias para que separe la adoración en la iglesia. Y uno tiene que entender eso. No vamos a parar la adoración. Y mi recomendación, mi sugerencia para él, no pares de adorar al Señor. Cuando tú vienes a adorar al Señor, pasan cosas. Ponte en pie, abre tus labios. Si el Señor te llama, pasa al frente. Si te dice tírate ahí, que Dios te quiere bendecir. No apagues el fuego del Espíritu, no contristes el Espíritu Santo, sino aviva el fuego de la obra que el Señor ha puesto en ti.
Y se comienza con la alabanza y con la adoración. ¿Quieres del Espíritu? ¿Quieres reavivar el fuego del Espíritu en tu vida? En esta mañana, si tú lo necesitas, es el momento de pasar al frente. Y si tú necesitas un tiempo a solas con el Señor, arrodíllate con el Señor. Si necesitas que alguien ore por ti, quédate en pie. Alguien va a venir a orar por ti. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana, te alabo, Dios. Te alabo por tu palabra. Me gozo en ti. Señor, hoy es el día de Pentecostés. Permite que tú te derrames en nuestras vidas. Permite que los hombres y las mujeres que pasen en este altar reciban de tus aguas. Que llueva desde el cielo las aguas de tu Espíritu y se derramen sobre cada uno de nosotros. Llénanos, Señor. Lléname, Señor. Lléname de ti. Fluye, Espíritu Santo, en nuestras vidas en esta mañana. Señor, y danos fuerza y renuévanos y devuélvenos el gozo de la salvación y abre puertas y suple y sáname, Señor. Sánanos a cada uno de nosotros en este día. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.